complacido y honrado de estar con ustedes, un selecto grupo de dirigentes de la Universidad Central, bueno, encabezados por el vicerrector, secretario, decanos. Esta es mi tercera charla. En cierta forma, lamento que sean distintas, porque yo no me he repetido, cada charla es distinta, o sea que ustedes van a ver una faceta que no vieron los otros, pero Edna ha preparado una sola presentación que ya les envió, ok, donde más o menos se recoge todo, ¿verdad? Bueno, felicito al Comité de Riesgo Social compuesto por damas, en su integridad, si no estoy mal. Ay, el doctor Villar, perdón. Bueno, minoría, una minoría. Pues porque esta es una iniciativa muy interesante y como hemos dicho antes, lo mejor es que ha salido de ustedes y no necesariamente del Consejo Superior o del rector, sino que son ustedes mismos los que la han propuesto. Decía el doctor Santos que yo he dicho que soy escéptico del liderazgo. Sí, en cierta forma soy escéptico, digamos, de los libros, cursos de liderazgo, de eso soy muy escéptico. Aprendí que en general es una forma de embaucar a la gente en algo que es muy llamativo, porque a uno le hablan de liderazgo, de sexo y tal, y abre los ojos, pero no, hay que aterrizar en lo que es realmente la esencia del liderazgo, que es muy distinto de lo que le venden a uno en las librerías. Esta mañana, antes de venir aquí, abrí el periódico, primera página, El Espectador, de hoy. Liderazgo. Entonces yo dije, El Espectador, qué tan interesante que se meta. No, es que están vendiendo un librito o unos libritos, esto es un negocio. Pero tienen todo el derecho a hacer los negocios. Entonces arriba dice, profesión líder. Eso no existe, la profesión de líder no existe. Espere mañana la primera entrega sin costo adicional solo en El Espectador, tal. ¿Para qué y para qué liderar? Y después en la segunda página del periódico muestran la serie de libros que van a vender. Dice, liderazgo consciente. Unos títulos pues así. ¿Qué es liderar? Liderazgo y sostenibilidad. Liderazgo de empresas y no solo de personas. Estilos de liderazgo. No es necesario tener cargo. Liderazgo responsable con sentido. Transformación. Esto es lo que a mí me hace escéptico del liderazgo. Este tipo de cosas. Eso no es liderazgo. Y yo voy a tratar de demostrar porque a mí no me parece que eso es liderazgo. Entonces voy a entrar con una introducción, con unas anotaciones preliminares, que eso no estaba en lo que le envié. Cada uno de nosotros tiene que hacerse unas preguntas al asistir aquí a esto. ¿Todos ustedes son líderes? ¿Todos ustedes tienen que ser líderes? ¿Cada uno de ustedes tiene que convertirse en un líder? ¿Qué piensan? ¿No? Yo puedo ser un excelente ingeniero y quedarme ahí de ingeniero, maravilloso ingeniero. O puedo ser el mejor físico de Colombia, pero eso no significa que por ser el mejor sea el líder. Ni la empresa líder es la primera. Liderazgo es una cosa completamente distinta, pero realmente uno no tiene que convertirse en líder. De hecho, solamente una parte de las personas termina ejerciendo el papel de liderazgo. ¿Y líder de qué? ¿De cualquier cosa? Me vuelvo, como dicen aquí en El Espectador, un profesional de liderazgo y entonces pongo mi hoja de vida en LinkedIn diciendo, líder, ¿quién me quiere emplear? Soy líder. No, ¿líder de qué? Si uno no es líder en el aire, uno es líder de algo concreto. Y luego, ¿de quiénes? ¿A quiénes voy a liderar? ¿Y para qué? Sobre todo, la pregunta, ¿para qué voy a liderar? Puede que no necesite ponerse uno en la tarea de liderazgo. Hay empresas que no necesitan liderazgo, funcionan bien, no necesitan liderazgo, no tienen problemas, siguen funcionando. Entonces, viene la siguiente pregunta, ¿es posible convertirse en un líder? Sí. ¿Tomando un curso? No. ¿Leyendo libros? No.
Eso no lo convierte a uno en un líder. Porque el líder es una vivencia de vida, de vida. Uno termina siendo líder generalmente ya cuando está viejo. No en todas las actividades, pues un futbolista en el curso anterior les decía que ese mismo día coincidía con otro curso de liderazgo que lo daba Puyol, el jugador del Barça. Ese sí tiene que ser joven, pues uno no puede ser líder. Bueno, no, yo creo que el profesor Peckerman es líder y es un hombre mayor. Pero entonces uno no es que se convierta en líder pues por tomar cursos de liderazgo. Uno sí puede convertirse en gerente o en médico tomando cursos, pero líder no, porque eso es una vivencia de vida. Eso no es lo que se lee, sino lo que se hace, lo que se vive en la vida, en las circunstancias. Bueno, entonces la siguiente pregunta, ¿quiénes son los líderes en nuestra Universidad Central? ¿Ustedes creen que estas 60 personas que han sido convocadas son los líderes de la Universidad Central? Alguien que me responda a esa pregunta. Los escogieron, el Comité de Riesgo Social escogió, hizo un análisis y dijo, voy a escoger a los 60 líderes. ¿Quién me puede responder eso? ¿Quién quiere aventurarse a responder esa pregunta? Necesariamente de acuerdo con lo que acaba de decir. Es decir, el hecho de que tengamos un cargo de dirección automáticamente nos habilita de ser líderes del trabajo que hacemos. Y de eso se trata este curso, seguramente de identificar hasta dónde realmente cada uno de nosotros, de estos 60, somos realmente líderes y cómo en nuestras áreas hay gente que tiene más capacidad de liderar. Sí, pero como a uno le pintan que el líder es pues el gran Napoleón, entonces dicen, no, mejor ser líder que no ser líder, mejor ser Napoleón que no, que soldado. Resulta que no. Uno dice, no, yo no quiero ser líder, no me quiero meter en ese lío de ser líder. Entonces, de pronto, si uno hace un análisis, pero tampoco, no es tan fácil, porque no son las condiciones de las personas las que los hacen líderes. Uno no puede ir con una encuesta, decir, usted estudia tal caso, usted... No, eso no funciona en el liderazgo. Entonces, tampoco puede escoger los líderes con base en una encuesta, porque son los líderes y una cantidad de cosas complejas que vamos a ver luego. Entonces, por eso les pregunté cómo se escogió a estos participantes. Eran como las 60 personas más importantes de la universidad, puede ser, o los más inteligentes también, pero no necesariamente los líderes, o los más simpáticos. Bueno, eso sí ya es un poco de liderazgo, la simpatía sí tiene que ver un poco más con el liderazgo. Entonces entramos a mirar cuál es el sentido del liderazgo. No es estar arriba, no es mandar, no es salir en las fotografías de semana. No, eso no es el liderazgo. El liderazgo básicamente lo constituye una serie de actividades, de acuerdo a unas funciones, para movilizar grupos hacia el cambio. O sea, el liderazgo está muy asociado a cambio. Y ese cambio es fundamentalmente organizacional. Se da en organizaciones chiquitas, grandes, gigantescas, países inclusive. Eso es el liderazgo, es la movilización de grupos dentro de organizaciones, como la Universidad Central. Y acompañado de una gran cantidad de gestión o gerencia. El liderazgo solito en las organizaciones no funciona muy bien. En un equipo de fútbol sí, tal vez, pero tampoco, porque el Real Madrid y el Barça son organizaciones. Si uno se pone a ver, no son los futbolistas que juegan, sino los que están atrás viéndolos en la primera fila y ganándose la plata. Entonces, el liderazgo básicamente actúa sobre la cultura. Y al actuar sobre la cultura, actúa sobre las personas. El líder está relacionado con personas. Es una actividad social. Y se hace a través de unas funciones que las vamos a ver ahora. La primera, pues, señalando caminos. La segunda es alineando, motivando y potencializando a personas. Y la tercera, propiciando cambios culturales. Y cuando hablo de cambios culturales, ese es un mundo muy importante en esto, la cultura. Es la cultura que uno tiene, la cultura que le impregnaron en la casa de niño.
desde que tenía 1 año o antes. Ahí arranca. Pero no quiere decir que la cultura lo hace a uno líder, ni mucho menos, pero que uno viene ya con esa marca cultural. Y luego entra en una organización que ojalá tenga una buena cultura, pero no tiene que ver con la cultura que uno trae. Uno dice, como yo tengo esta cultura, me voy a trabajar a la Universidad Central. No, de pronto uno tiene una cultura y se encontró allá con otra cosa distinta, que no necesariamente es contradictoria, ni mucho menos. Y luego la cultura del entorno social. No es lo mismo ser presidente de una compañía en Medellín que en Michigan. Es totalmente distinto. Y las relaciones son distintas, porque estamos ante dos entornos culturales diferentes. Entonces, con esto ya entremos un poquito en materia. Lo primero es que si ustedes van atrás 20, 30 años, 40, 50, 60, lo que se llama liderazgo ha venido cambiando mucho, sobre todo en los últimos 30 años, 40 años. Pasamos del líder grandioso, Napoleón, que era objeto de la literatura más que todo, o libros de historia, el hombre, el superhombre o la supermujer, Juana de Arco, tal, a el gran empresario que es el liderazgo del siglo XX. Entonces, si ustedes van a las librerías en Estados Unidos a buscar libros de liderazgo, encontrarán muchos libros sobre Iacocca o sobre el presidente Jack de la General Electric o sobre el presidente de la IBM, porque estos pasó de lo político, lo religioso, tal, lo militar, que era lo de hace 2 siglos, al empresario. Entre otras cosas porque lo más importante casi, yo diría, en la literatura sobre liderazgo es lo que han producido las universidades de Estados Unidos. Las escuelas de negocios de Estados Unidos, ni siquiera las universidades, las escuelas de negocios. Entonces, el señor Rockefeller es un ejemplo de liderazgo. ¿Era un líder Rockefeller? Yo no sé. Rico sí era, pues, pero líder no necesariamente. No siempre para ser rico se necesita ser líder, ni para ser político, porque la gente piensa que todo político debe ser un líder. No, la mayor parte de los políticos no son líderes. Una cosa es montar una empresa para ganar una elección, que eso se monta con plata y con publicistas y con, bueno, como se hace. Y otra cosa es convertirse delante en un líder político. Ahora, ya que estamos hablando de política, hoy vamos a hablar mucho de política. Una persona puede ser un gran emprendedor en la política, repito, hacerse elegir, tener un movimiento grande. Puede ser un caudillo y no ser líder, que son dos cosas completamente distintas, o puede ser un verdadero líder. El caudillo generalmente está por allá arriba. Entonces, de ahí hemos pasado en una etapa más reciente de los últimos 20 años a mirar que los líderes están en toda la estructura de la organización. Y eso es lo que tenemos hoy aquí. Y yo cito el ejemplo de la IBM, que en un momento dado, cuando estaba perdiendo frente a Apple, dijo, esto tenemos que cambiarlo, no podemos seguir produciendo el mainframe, vamos a tener que cambiar esto. Entonces alguien dijo, no, necesitamos un gran líder, un nuevo presidente de la compañía. No se necesita un nuevo presidente, vamos a convertir la IBM en una compañía de liderazgo toda, que creo que es el ejercicio que ustedes están tratando de hacer. Convirtámonos esta empresa, esta organización, en una organización de liderazgo, no de líderes. Y eso es pues una tendencia muy interesante que vamos a ver. Y luego viene pues, finalmente, y es que cualquiera en su entorno puede hacer liderazgo. Esos son como los... Ahora después vendrá el liderazgo moral, el liderazgo no sé qué, pero eso son cosas que a mí me parecen menores. Entonces, como vemos, el liderazgo es un concepto que ha venido evolucionando en los últimos años. Esto lo repito de la sesión anterior, hay varios enfoques de liderazgo. Arrancamos pues con el liderazgo, las condiciones personales del líder. Eso es lo de menos.
que sea buen mozo, bonita, fea, grande, chiquito, inteligente, eso no hace a los líderes. Sí, hay que tener condiciones, pero no solamente para ser líder, sino para ser persona. Hay que tener condiciones. Pero a esto es a lo que más se le ha gastado. Y lo del espectador creo que tiene mucho que ver con esto. Hágase líder. Sea carismático. No, eso son bobadas. Eso no es por ahí la cosa. Se requieren algunas condiciones, evidentemente, pero no es lo que marca el liderazgo. La siguiente, aquí sobre esto, pues hubo unas estupendas contribuciones de la psicología social y demás en los últimos 40, 50 años, inclusive estudios muy interesantes, líderes especialmente empresariales, donde veían cuáles eran sus condiciones y su estilo, porque pues el estilo cambia, hay liderazgos de todos los estilos, hay liderazgos muy tranquilos, hay otros que son tumultuosos, hay liderazgos autoritarios, otros que son completamente liberales, eso no es tampoco la norma, encuentra uno de todo. Luego vino un enfoque sobre situación, que se llama de contingencia, donde ya dicen, no es el líder, sino es la situación en que está el líder. Y luego, el enfoque de transaccional, es que el líder finalmente no es el líder, sino el liderazgo, es una secuencia larga de transacciones entre personas. Y después el liderazgo transformacional, es decir, ser líder para cambiar las cosas. Bueno, pero hay muchos otros enfoques, yo diría que estos son como los que a mí me parecen más llamativos. Entonces, para hacer la cosa más simple, tenemos este esquemita. Todo arranca no por el líder, sino por la organización. Es decir, no es que fulano de tal lo trajimos aquí porque es el líder, a ver qué hace, no. Hay que arrancar con la organización. La organización tiene problemas, todas las organizaciones tienen problemas. Unas al nacer, otras al desarrollarse, otras al entrar en crisis, otras por querer mantenerse, pero siempre hay problemas. Esos problemas son o negativos, una organización que se está despedazando por conflictos personales, por temas de gobernanza, o son problemas positivos que la misma organización se pone para superarlos. Y eso es lo que termina siendo la situación de liderazgo, para lo cual aparecen líderes, y es en plural además. Yo no voy a hablar aquí del líder, sino de los líderes. Aparecen los líderes enfrentando esos problemas organizacionales. Esos líderes tienen atributos, sí, traits, que se dice en inglés. Tienen atributos, tienen condiciones, no hay duda. Cualquiera no puede, pero dependen también de la situación. Posiblemente para resolver un problema de liderazgo en una cárcel se necesita un carcelero, distinto a una universidad. O sea que tienen unos atributos, tienen unos valores, obviamente. Esto es importantísimo, esto son todo un capítulo de liderazgo, sobre qué valores se hace el liderazgo. Porque valores tenía Hitler, distintos a los de Roosevelt y a los de Stalin, pero todos tenían valores. El mundo de los valores está ahí, moviéndose. Tiene motivaciones, esto es importantísimo. Todas las teorías de motivación de los líderes, muchos son motivaciones personales, digamos, egoístas, por decir mejor. Es decir, quiero ser líder para estar arriba, o quiero ser líder para ganar mucha plata, para volver rico, o ser líder por el poder. Entonces, o simplemente por la satisfacción de hacer cosas buenas para la sociedad, o una combinación de todas ellas. La motivación de los líderes es importante, y finalmente vienen los estilos de liderazgo sobre los cuales se han escrito muchos libros y son interesantes. Yo no digo que no sean interesantes, desde el punto de vista académico todo es interesante, pero desde el punto de vista práctico, donde las cosas son un poco más sencillas, por decirlo. Y arranco también con lo que son las fallas más comunes del liderazgo, el oportunismo, es decir, hacer las cosas, reaccionar
frente a presiones, salir de esto y brincar a otra cosa. El utopismo, muchos líderes se pierden en la utopía, en sueños que nunca se realizan, y el líder tiene que tener un grado de utopismo, sin duda. Uno tiene que ser soñador. Si uno no es soñador no llega a ninguna parte, pero soñador con los pies en tierra. La incapacidad para manejar los conflictos y tensión, que eso lo vamos a ver en la sesión de hoy. El no ofrecer visión, esto es importantísimo. El líder en cada campo donde ustedes lo tomen, en una escuela, en una religión, en el ejército, en una universidad, tiene que tener una visión hacia dónde quiere llegar para transmitirla a los demás. En ese sentido, muchos de los líderes, casi todos, son un experto en su propio campo. Sobre todo cuando el liderazgo se hace entre profesionales, pero aún en un grupo primario de liderazgo, tiene que saber de eso. Es decir, uno no puede salir de ser líder de la Universidad Central a ser líder de una empresa automáticamente, porque eso no funciona. Y si esa empresa es productora de llantas, es distinta a una empresa productora de automóviles. Y el liderazgo es distinto, porque el liderazgo es situacional. Quiero ser muy claro en eso. No es que uno se traslade de un sitio a otro, repito, ofreciendo los servicios de liderazgo, porque eso no existe. El liderazgo se hace dentro de las organizaciones, conociendo la organización, conociendo el campo. Si yo soy abogado y quiero ser líder dentro del derecho, tengo que conocer el campo del derecho, tengo que ser respetado en el propio campo. No es que se apareció pues un médico a decir yo le ofrezco liderazgo a los abogados, no, porque eso no funciona. El médico allá en lo suyo, el abogado en lo suyo. Ahí vamos viendo cómo esto agrega complejidades. Normalmente esto nos lleva a que para poder tener visión, la persona tiene que estar dedicada por muchos años a un campo. Tiene que ser conocido y conocedor. Tiene que conocer a su gente y ser conocido por su gente para poder ya finalmente aportar una visión. Aportar visión significa muchas cosas. La visión no es una cosa tan intuitiva como algunos piensan. La visión es el resultado de muchas reflexiones sobre lo que ocurre en la empresa y sobre lo que ocurre en el campo. Otra falla grande es no alinear. Cuando uno tiene un equipo desalineado, pues pierde. Y finalmente, desmontarse en proponer solo cambios administrativos, gerenciales, que son importantes también, pero no son los únicos. Entonces voy a la Universidad Central. Esta sí es nueva, esta diapositiva. La Universidad Central tiene una situación, digamos, interna y externa. La más importante de todas es que esta es una entidad que viene evolucionando de ser una simple organización para convertirse en una institución, que son dos cosas muy distintas. Yo creo que la Universidad Central en el año 1960, 70 era una simple organización. Uno monta una universidad, va y compra unos edificios y pone unos avisos y consigue unos profesores. Eso no es una institución, eso es una organización, una simple organización, que inclusive puede llegar a ser sofisticada desde el punto de vista de las organizaciones, pero no es una institución. Una institución tiene valores, tiene unos caminos éticos y filosóficos por donde transitar, un PEI, podríamos decir. Entonces nosotros estamos en esto en la Universidad Central, pasando esta universidad del estado de organización al estado institucional, y eso toma mucho tiempo. Las instituciones son viejas en general, las organizaciones, bueno, una organización se puede quedar por muchos años siendo organización. Luego, vienen los retos internos y externos. En el mundo de las empresas son más fuertes los retos externos, pero aquí en las universidades también. Y ahí no puse uno, que lo he puesto de primero. El primer reto externo que tenemos nosotros es la competencia. La Universidad de La Salle, la EAN, todas las universidades más o menos parecidas a la Universidad Central,
que son una competencia muy fuerte. A las empresas, cuando les sale la competencia, pues venden menos. Y las universidades, cuando les resulta la competencia, venden menos. Igual, es una organización. Entonces, hay menos ingresos de estudiantes nuevos o se retiran, no hay atrición, no se mantienen los estudiantes, etc. Pero bueno, yo quiero aquí mencionar 4, más, repito, más el de la competencia externa, que la tenemos y muy fuerte. Este mismo problema lo tienen hoy casi todas las universidades. Puede que haya unas que todavía no lo sientan, puede que a los Andes va a estar tranquila, porque ha cosechado demasiadas cosas, entonces puede que no. La Javeriana, la Nacional, que es además de ser una buena universidad, pues es del Estado, financiada por el Estado y tal. Esos no tienen tanto ese problema. Las demás universidades, todas están en este problema, todas, angustiadas, porque hay mucha competencia y eso es bueno. Y bueno, y si a la competencia se suma la mala situación económica del país y tal, la cosa se vuelve una situación muy especial. Pero entonces, curiosamente nosotros tenemos estos 4, yo no sé si llamarlos problemas, retos, desafíos, al tiempo. Si nosotros tuviéramos el reto de la educación virtual, que es un reto enorme. El MIT se ha demorado 40 años, el MIT, estoy hablando de una de las primeras universidades del mundo, con todos los recursos, 30 o 40 años montando sus grandes programas de educación virtual, Harvard, todas estas universidades. Pues imagínense si eso no es un reto, aún para las universidades más pequeñas. Eso es o educación virtual o morir. Y no es una frase mía. Siempre cito a Clayton Christensen en su libro de Innovative University. Escribió hace 10 años, el mayor pensador de lo que se llama cambios irruptivos. Dice, o se pasan a la virtualidad o se mueren. Y las grandes universidades de la Ivy League de Estados Unidos, las 7, 8 grandes universidades, se demoraron en pasarse a la virtualidad. Porque ellas decían, no, la calidad de los cursos en Princeton o en Yale o en Harvard, no se puede mezclar con esa cosita tecnológica que, no, ya se pasaron a la virtualidad, esas universidades también. Siguen obviamente con la educación presencial, con la investigación. Entonces ese es un reto demasiado, yo diría que es demasiado duro esto de la educación virtual. Pasar uno de la cómoda educación presencial a la virtual, esto es lo más fácil, hacer unas diapositivas e irlas pasando a hacer lo que yo estoy haciendo, eso no tiene ningún mérito. El mérito es hacer un curso virtual, ¿o no, doctora Marta? Eso es lo duro. El día que nosotros lleguemos a esto, vamos a estar en un escalón superior, inclusive para hacer los cursos presenciales. Segundo desafío, al tiempo, porque nos coincidió en la acreditación. La acreditación no por el proceso de acreditación, sino porque una de las cosas más difíciles, y para eso se necesita liderazgo, es ascender a la alta calidad. Productos de calidad mediana son muy fáciles. Cualquiera puede producir cosas mediocres. Y la verdad es que uno siempre arranca produciendo cosas mediocres. Ese es el camino natural. Los primeros automóviles que los hizo la Mercedes-Benz eran unos carritos muy endebles, pero ascendieron en calidad. Y entre más arriba es más difícil. Los cambios son los cambios más duros. Entonces nosotros tenemos este segundo desafío enorme al tiempo. Bueno, al tiempo no es el mismo día, ni mucho menos, pero en la misma época. Y tenemos que absorberlo. Entonces, mientras estamos entrando en esto tan complicado, también estamos en lo de la acreditación. Lo más fácil puede decir, hombre, no, hagamos una cosa, no hagamos todo. Luego tenemos otro desafío en otro campo, que es el desarrollo físico, del entorno físico de la universidad, que como organización es tremendo, es hacer el edificio ese y los que seguirán y seguirán. Eso es muy complejo, porque todo esto lo hacemos en medio de un gran desafío que tenemos en la Universidad Central, que es el desafío de sostenibilidad.
resolver el problema del año 2017, pues sí, el administrador tiene que resolver el problema del día. Pero es que nosotros tenemos que crear una universidad sostenible para el año 2037. Si no, no estamos haciendo nada. Ese es el gran reto, crear algo sostenible. Y la sostenibilidad tiene muchas facetas, pero una de las cuales es muy dura y es la sostenibilidad financiera. Esto sin finanzas no funciona. No conozco ninguna universidad que no haya tenido que mantener un crecimiento financiero para poder invertir en esto y en esto. Entonces, yo no sé si este es el más duro de todos. Ahí se los dejo para que piensen. Y ojalá hicieran un ejercicio. ¿Cuál de los 4 retos es el más complicado? Son de una complejidad enorme. El reto no es comprar unos computadores. Eso los compra cualquiera. Ni montar unos buenos sistemas, ni siquiera hacer un edificio, sino sostener la institución. Sostenerla no para los que estamos aquí, sino para los que no estamos aquí, para los que van a estar acá dentro de 20 o 30 años. Ese es el gran desafío. Bueno, eso no lo enseñan los cursitos de liderazgo, ¿no? Hoy mi enfoque es distinto al de hace 3 semanas. Hace 3 semanas trajimos el de Kotter, John Kotter. ¿Ya le llegó el libro, rector? Bueno, John Kotter es un hombre de empresa, profesor de Harvard, de la Escuela de Negocios de Harvard, y tiene unas teorías que a mí me fascinan. Me gustan inclusive más que estas. Lo que pasa es que este lo conocí más directamente, trabajamos juntos en muchas cosas en Colombia y allá en Estados Unidos. Profesor de Harvard también, pero no de la Escuela de Negocios, sino de la Kennedy School, o sea, de gobierno. Y tiene unas teorías distintas. Y el personaje en sí es un personaje muy interesante. Es un médico, psiquiatra y músico. Y profesor de liderazgo en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Entonces, lo he traído hoy, pero el ideal es, si recibieron lo que les envió Edna, miren los dos, porque uno tiene que moverse en ambos sentidos, ¿no? Bueno, este señor tiene muchos libros. Yo traje uno que es como el más sencillito. Se llama Leadership on the Line. Este librito, entre otras cosas, él me envió el manuscrito, pues todavía en esa época se tecleaba con una máquina de escribir, Olivetti, que es un libro interesantísimo porque él lo redujo a esto, pero era una cosa gorda donde cada capítulo lo comentaba y demás. Por ahí lo tengo, lo puedo fotocopiar, pero repito, es una cosa bien gorda. Entonces, ¿por qué pensé que era interesante? Porque Heifetz se refiere a un liderazgo transformativo distinto a Kotter, y arranca por decir que la mayor parte de los jefes y gerentes, no los líderes, nunca le llegan al alma de las personas. Uno puede tener una organización. Ahora comentábamos con el doctor Géneco y con el doctor Trompa, que yo, por ejemplo, estuve de presidente del Seguro y teníamos 55.000 personas, era la planta del Seguro. Yo no conocía a nadie, casi que ni me interesaba conocerlos, conocía 50 personas, no más. Entonces yo no le estaba llegando al alma de la gente allá, le estaba llegando tal vez a algunos, al alma de las 50 personas. Pero si uno no llega al núcleo de las personas, si uno no toca a las personas en lo más íntimo, no está ejerciendo liderazgo, está ejerciendo, digamos, gerencia personal, que es muy importante también. Entonces, porque un líder puede llegar tocando el alma a transformar las personas. Y se trata de eso, de tocar a las personas para transformarlas. ¿Cómo? Con su sabiduría, con su experiencia, con sus valores. Y estas son palabras de Heifetz. Y con el corazón. El liderazgo necesita corazón, como para una canción vallenata, pues.
Bueno, entonces, lo que plantea Heifetz es que frente a las crisis, a esas crisis de tener que entrar en la educación virtual, o a la crisis de la acreditación, que es una crisis, pero positiva, una buena crisis, necesaria, la gente y los líderes también, lo que hacen es evadir esos desafíos, hacerse a un lado, o tomarlos parroquialmente, en pequeñas conversaciones, o en pequeños proyectos, parroquialismo pequeño, o resistirlos, que es lo mejor. Decir, no, vengan con esto, nosotros aquí estamos muy cómodos, estamos en una posición sin problemas. ¿Para qué nos crean problemas? ¿Para qué nos creamos problemas? Esas son las salidas de la gente. Todo esto es de acá, ¿no? Entonces, esas personas, cuando están en ese riesgo de tener que enfrentar la educación virtual o la acreditación o lo demás que mencionamos, o la sostenibilidad, entonces buscan una autoridad. Lo primero, es la reacción humana. No, busquemos a alguien que salve el buque. Y el que salva el buque, pues, les va a señalar una dirección en un momento dado. Les va a decir, no, es por aquí, es por allá. O la gente busca protección en la autoridad. La gente se siente en riesgo, se siente débil y busca una protección. O alguien que los mande y los ordene. O finalmente que les dé estabilidad, porque la gente quiere confort, estabilidad. No hay nada más sabroso que ir uno en una línea de confort. Es sabroso, pero no es bueno. Pero es lo mejor para mucha gente. Casi todo el mundo quiere estar confortable, además. Y recobrar la tranquilidad que las crisis hacen perder. Esa es la función de la autoridad. Entonces la gente lo que busca es autoridad, no liderazgo, autoridad. Porque el líder de pronto lo que hace es exacerbar estas condiciones. La autoridad no, la autoridad está para organizar el tráfico. Bueno. Entonces, esa es la reacción de la gente frente a las crisis. Y el núcleo de la teoría del liderazgo de Heifetz es que las organizaciones, todas, desde la Iglesia Católica hace 1000 años hasta una pequeña escuela hoy en cualquier lugar de Colombia, tienen dos tipos de problemas y la gente los confunde. Los problemas técnicos, que son los que más se ven, esos problemas técnicos los tienen todas las organizaciones. Que hay que hacer un ajuste aquí, otro allá, ¿qué tal? Esos problemas técnicos tienen soluciones técnicas. Simples soluciones estándares. Es un problema de ingeniería, cambiar la tuerca. O suelen ser instrumentales. Entonces uno encuentra muchas empresas que dicen, no, busquemos un outsourcing, unos consultores que nos resuelvan el problema. O compremos un software y con eso quedó resuelto el problema. Sí, muchos problemas se resuelven con un software, no hay la menor duda. O simplemente son procedimientos operativos. Y esto es la mayor parte de los problemas de las organizaciones. Para eso no necesitan líderes, se necesitan buenos gerentes solamente. En cambio, Ronald Heifetz habla de los problemas de fondo, los problemas adaptativos. Él usa esa palabra adaptativa y en el libro gordo que les digo plantea por qué la usa. Viene de la biología, cómo los seres vivos se han venido adaptando. Esa es la gran conquista de la humanidad, haberse podido adaptar, haber pasado de la edad de piedra a lo que tenemos hoy. Por eso él llama eso problemas adaptativos. Adaptarse no es contentarse, meterse, no, adaptarse es avanzar en la escala biológica o en la escala organizacional. Por eso él usa ese nombre que en español y aún en inglés es un poquito complicado. Son problemas sustantivos que requieren, entre otras cosas, experimentos. Para esos problemas no hay un procedimiento estándar que uno encuentre en un libro o en un software. Hay que hacer experimentos. El líder tiene que inventarse la solución. Esa no está en los libros. Para cada problema adaptativo se requiere
una solución particular. Tiene que descubrir nuevos caminos que no aparecían en un momento dado, en una selva. Él descubre un nuevo camino, o ajusta las actitudes de la gente, se mueve, como dijimos al principio, en los valores y por consiguiente en los comportamientos. Estos problemas adaptativos requieren esto, y esto es lo más difícil, porque esto no está estandarizado, esto sí, pero esto es importantísimo también. Yo no estoy aquí proponiéndoles que nos olvidemos de la gerencia, y más bien en vez de gerentes tengamos líderes, que el doctor Génico, que es un experto en temas de alta gerencia, lo pongamos ahí un líder, porque puede ser un revoltijo terrible, una equivocación enorme. El que es gerente, y tiene y más aún, los gerentes suelen ser los que están más arriba en las organizaciones, y de pronto el líder está más abajo. Bueno, entonces digamos que esta es la distinción más importante. Separemos lo que es puramente problema técnico. Ahora, voy a entrar en lo político, en lo puramente político, porque este señor, repito, es de una escuela de ciencias políticas. Entonces él dice, ante todo, hay que orquestar el conflicto y la tensión. El líder es el director de la orquesta, que sabe cuándo tiene que subir, cuándo tiene. Eso, bueno, y él como músico aplica todo esto a lo que llama la orquestación del conflicto. Pero uno puede orquestar el conflicto con autoridad o sin autoridad formal. Lo mejor, ¿qué es lo mejor? Orquestarlo sin autoridad formal, sin ser uno el gerente. ¿Quién me puede...? ¿Qué se les ocurra a ustedes? Digan cualquier cosa, que cualquier cosa es válida. No hay problema. Yo no voy a poner de mal genio porque me digan. Lo mejor... Me parece que sin autoridad formal, de alguna manera es un proceso más natural. Por tanto, puede ser que esa orquestación esté siendo realmente... generando realmente un cambio a nivel que se dé. Que si es sin autoridad formal, seguramente está a una escala que es mucho más empleada al interior de la organización. Bueno, mucha gente piensa eso. Cuando uno trata de ejercer liderazgo sin autoridad formal, es porque tiene mucha influencia natural, digamos, sobre las personas, ¿no es cierto? Y eso en muchos tipos de liderazgo funciona. Pero dice Heifetz que si uno tiene la autoridad formal va a andar mucho más rápido, porque combina liderazgo con autoridad. Da órdenes, pero son unas órdenes que han resultado de todo un proceso. Bien. Él dice que orquestar el conflicto implica, en primer lugar, fijar unas reglas del juego, porque el conflicto no puede mantenerse en medio del caos. El conflicto lleva a un cierto grado de caos, pero pequeñito. Pero ya cuando se sale esto de madre, es terrible. Por eso hay que fijar reglas y hay que fijar unos procedimientos. Luego hay que crear un ambiente de colaboración, pero ante todo un ambiente. Hay que inventarse un ambiente. Entender, ante todo, no las ideas de las personas, que también hay que entenderlas, sino las pasiones de las personas. El mundo se mueve por las pasiones, no tanto por las ideas. Entonces hay que entender qué pasión tiene cada uno, qué pasiones tienen los grupos. Aceptar las diferencias, y ustedes creo que tienen una conferencia aquí sobre diferencias, la vi en el programa. Aceptar que no todos son iguales, que no todos buscan lo mismo, que no todos piensan igual. Eso es importante. Establecer el ritmo. Bueno, esto es casi lo más importante. Esto es como la orquesta necesita ritmo. Una orquesta sin ritmo es terrible. Mostrar el futuro siempre. La gente quiere que, volvemos a lo de la autoridad, que le muestren el más allá. Moisés tenía que convencer a los israelíes
que más allá del desierto iban a encontrar un paraíso. El líder tiene, pero bueno, uno puede ser como los políticos que le muestran a uno siempre el futuro bellísimo, pero no se trata de esto. Ese futuro es un futuro realmente posible, dentro de ciertos límites. Y finalmente, el doctor Fernando Sánchez me está llamando. No le contesto porque a él le molesta mucho cuando uno contesta el teléfono, entonces no le contesto. El ritmo, perdón, la temperatura, a eso me voy a referir ahora, porque todo esto del liderazgo tiene temperaturas. Hay que mantener esto medio caliente, pero no tanto que se queme uno, ¿no? Y entonces entramos en el tema del control de la temperatura, es decir, el control del grado de conflicto, del grado de tensión que debe haber, donde todo esto es cuestión de tiempo y hay una zona de relativo equilibrio que es esta y hay unas zonas de desequilibrio. Esto aquí, por ejemplo, si llega la tensión a estar por acá, el calor, es muy peligroso. Es peligrosísimo porque puede reventar la caldera. Esto es como la teoría de la olla express. Los que en la casa hayan tenido olla express. Ya no las venden, ¿no? Creo. ¿Sí, todavía? Bueno. Entonces, aquí está la olla que se revienta, la caldera que se revienta. Y esto puede conducir inclusive a la disolución de una organización. Y aquí es enfriar completamente la olla y se hace para evitar confrontaciones. Dice, no, apaguemos la olla express, no pongamos, o buscar soluciones técnicas, simplemente evitar, como decíamos al principio. Pero aquí hay lo que llama el límite de la tolerancia, el rango de tensión, en donde hay que mantener, y parte del arte político del líder es tratar de mantener aquí la tensión, sin que suba por acá, ni baje por acá. O sea que hay que mantener la ollita un poco caliente. Eso es, bueno, eso lo pongo en una gráfica, pero eso son muchísimas cosas, que no entremos en detalle. Entonces, el manejo de la olla de presión, él no la llama así, yo puse, porque lo llama la caldera, creo, consiste en que el líder en algún momento tiene que elevar la temperatura. Una empresa fría, una empresa donde no hay problemas, donde todo... el papel de liderazgo consiste en elevar el calor, elevar la tensión, usar el conflicto. Y para esto es sacar los conflictos a la superficie, porque mucha gente no sabe los conflictos que tiene una organización. Inclusive cuando uno está en una dependencia muy técnica, en contabilidad, por ejemplo, muchas veces, bueno, los contadores son los que más saben de las, pero no se da cuenta de lo que puede estar pasando en el resto de la organización. El papel del líder, en buena parte, es para elevar la tensión, sacar estos conflictos a la superficie. Mire, señores, estamos en una situación financiera muy difícil, no me da pena decirlo. Estamos en una situación financiera muy difícil. Eso es sacar el conflicto arriba, mostrarlo. Luego, asignarle a la gente responsabilidades. No es que aquí en un comité vamos a tomar una decisión y todos salieron con la misma responsabilidad. No, es que usted tiene que hacer esto en el futuro. La asignación de responsabilidades aumenta la tensión, porque cuando a uno le dicen, mire, usted tiene que hacer esto, lo pone nervioso. O hacer preguntas duras y directas, que a veces no se hacen. La mayor parte de las organizaciones a lo largo de la historia tratan de evitar las preguntas difíciles, porque las preguntas difíciles aumentan la temperatura. O a veces cuando la temperatura, como en el cuadrito anterior, se bajó mucho, entonces... cuando la temperatura es muy alta y hay que bajarla, hay que buscar soluciones técnicas, ayudan mucho, comprar el software, cambiar los procesos de la organización. Otra técnica es romper el problema en varios problemas menores, para que no se vuelva pues una catástrofe. Dividir el problema e irlos afrontando. Él habla también de bajarle el ritmo
a la música, bajar el volumen, moverse a otros problemas, cambiar de problemas, ofrecer nuevos problemas y finalmente disminuir el número de cambios. Es decir, no voy a hacer las 4 cosas a la vez, voy a hacer 3, 2, 1. Bueno, esto, como ven ustedes, es propio de un profesor de ciencia política. Esto es muy maquiavélico, lo que yo les estoy diciendo. Maquiavelo fue un gran científico político, pero Maquiavelo hablaba para el príncipe. Aristóteles hablaba para la comunidad, pero no es que Maquiavelo sea malo, ni mucho menos. Quienes han estigmatizado al pobre Maquiavelo creo que están muy equivocados porque era bastante más importante. Entonces, hay que aprovechar la autoridad que uno tenga.